Bien, vamos a hacer un video sin imágenes mientras tanto. Tengo un poco de afán y estoy apenas arreglando las dosis del amanecer. Ajo, jengibre, vitaminas, colágeno. Bueno, no les voy a hablar de eso. Les voy a hablar de algo para que no lo olvide, para no olvidarlo. De Jung, otra vez, Carl Jung, y la idea del mundo abstracto, el mundo intelectual, el mundo de las ideas. He de decirles que no todo el mundo es igual a Carl Jung, ¿no? Ninguno de nosotros tenemos una profunda identificación con lo que pensamos, con lo que somos, porque por supuesto nuestro bagaje intelectual es muy reducido. Nuestra capacidad de pensar todo el día, de tener nuevas ideas, de leer, de crear, de estructurar y estructurar es muy reducido. Entonces, aunque parezca un chiste, pues cuando uno tiene un bagaje intelectual corto y una capacidad artística, creativa corta, pues evidentemente el mundo de las ideas es el mundo de las ideas es lo que uno es. No logra diferenciar, ¿no?, entre consumir 200 autores y que no son uno, sino es lo que piensa el autor, que ni siquiera conoces, digamos, autores de cualquier cosa, literatura, lo que quieras, ¿no? Y lo que uno es. Y ahí el mundo está en el lugar de lo racional, en el lugar de la abstracción, en el lugar de... no vamos a hablar de Kundalini Yoga ahorita porque tengo una interpretación muy distinta a Jung, pero no es el momento de explorarla. Entonces, piénsalo así. Una persona que está en un plano intelectual de alto nivel, de altísimo nivel, logra con mayor facilidad entender que el plano intelectual no es el plano de lo que es uno, ¿cierto? No es su intelecto. Pero esto requiere, pues, este entrenamiento intelectual bastante vasto. Cuando esto no sucede, cuando el plano intelectual no es de un nivel superior que logre la diferenciación entre lo que yo soy y lo que es el mundo de mis ideas, ocurre un fenómeno distinto, que es la identificación del mundo de mis ideas conmigo. Lo que yo pienso es lo que yo soy. ¿Qué ocurre en esa identificación, no? Porque es tan interesante analizarla. Porque la mayor parte del mundo oscuro de Occidente ocurre justamente porque no sabe identificar, y hablo del mundo oscuro en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Desde la representación más importante de la bondad a la representación más importante de la oscuridad. Ese mundo oscuro, ese mundo de la caverna, ocurre, ese mundo de la caverna de la que hablaba Jung, ocurre, de la que hablaba Jung, de la que hablaba Platón, perdón, que retoma Jung y que retoma el yoga, pero tres caminos completamente distintos, ocurre cuando tú no diferencias. Es casi que las ideas presocráticas de excelencia. Es cuando tú no diferencias la forma como piensas de la persona que eres. ¿Y qué pasa en la guerra? Vamos a hablar solamente de lo que nos convoca, porque a mí me parece importante empezar a defender la vida sobre todas las cosas. ¿Qué pasa en la guerra? Decidme, ¿qué pasa en la guerra? En la guerra pasan
que yo veo a la persona que tengo al frente y pienso que ella es lo que ella piensa. Y por eso ataco y mato al enemigo. Lo mismo ocurre, le genero miedo y le genero pánico y tal. Eso, pues digamos, es correcto en el sentido, no es que sea correcta la acción, digamos, es correcto en la medida en que el mundo intelectual no es un mundo configurado por una real excelencia, digamos, en la diferenciación, sino en la unidad. Entonces, ¿qué pasa con el ladrón? Yo digo, esa persona es una ladrona y no esa persona robó. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo odio a la persona y no castigo el hecho de que haya robado. ¿Y qué pasaría si pudiera tener la capacidad intelectual de diferenciar lo que es y lo que hizo? Pues evidentemente castigaría de otra manera lo que esa persona le quitó a otra y no la castigaría con la muerte o con la privación de la libertad, ¿no? Entonces, perdón la interrupción, pero voy por el ajo y el jengibre. Entonces, todavía falta la cúrcuma, la pimienta y las vitaminas. Entonces, en todos los aspectos de una vida intelectual con una pobreza fuerte, no estructurada, en términos de la capacidad de ver la diversidad del pensamiento, siempre, no es un juego, no es un chiste, no es como una retórica tierna, dulce de la vida, sino la más dramática del oscurantismo más oscuro de todos, de la caverna más profunda de Platón y del primer chakra, que es donde me diferencio yo en la percepción que tiene Jung sobre el primer chakra. ¿Qué ocurre? Pues en esa caverna yo soy lo que yo pienso. Y ahí empieza toda, más o menos, imagínense, estamos hablando del principio de Occidente, por decirlo, pero con seguridad. Occidente se alimentó mucho de lo que no era Oriente, ni Occidente era Occidente, ni Oriente era Oriente, pero con seguridad se alimentaron mucho mutuamente en su momento. Tal vez estamos hablando del mundo primitivo, sobre todo, del mundo primitivo, que evidentemente en el mundo primitivo, pues una fiera, un animal que me voy a comer, es mi alimento, él es mi alimento, él es lo que yo voy a consumir, pero se hace una proyección diferente, ¿no? No es una proyección del animal como una respuesta racional, sino del animal como lo que yo necesito, ¿no? Como la proyección de mi necesidad fisiológica para la sobrevivencia, o de la planta como mi necesidad fisiológica de la sobrevivencia. Entonces, ahí ocurre todo lo contrario. Yo ataco lo que necesito para sobrevivir. Es decir, mi primer chakra, estoy en el primer chakra en pleno, pero no le doy una unidad sensible a lo que me va a producir la sobrevivencia, como no se la doy a las plantas tampoco, como no se las doy a las piedras, como no se la doy al mundo la unidad sensible, ni al aire le doy la unidad sensible, a pesar, no todas las culturas, hay culturas que le dan sobre todo la unidad de existencia misma. Entonces, bien, con al animal no lo comemos, ¿ya ves? Al animal no lo comemos, no lo tragamos, no lo devoramos, pero a la persona, después de muchos siglos de existencia, muchos donde hemos aprendido a diferenciar lo que yo soy de lo que yo pienso, esto no es yoga, esto es reflexión occidental pura, lo que yo soy de lo que yo pienso, porque digamos Jung lo pone eso en un lugar distinto, bueno, en fin, no se los voy a decir, bueno, se los vuelvo a decir, el pensamiento para mí está en el primer chakra también. En cambio,
el pensamiento para Jung está en el chakra, empieza en el chakra de la garganta. La abstracción empieza entre el corazón y en la garganta se vuelve mucho más material. Para mí está en el primer chakra, ¿no? Yo soy antropóloga y eso marca la diferencia y soy profesora de yoga, entonces marca las 3 diferencias con el pensamiento de Jung. Pero sin importar, lo que sí hace Jung muy interesante es crear esta diferenciación entre lo que es la abstracción, la idea, el pensamiento y lo que es el individuo. ¿Qué pasa con eso? Pues nadie, y ahí viene casi que una posibilidad de solucionar la vida de una forma 1000 veces más sagrada y más bella y más acorde, digamos, incluso con una idea magnífica de Dios. El otro no es lo que piensa, el otro ni yo soy lo que pienso y por lo tanto yo no elimino al otro. Yo empiezo a construir una idea que sea compartida para ambos para poder vivir juntos este mundo y vivir este mundo en felicidad. Entonces eso ya es como harina de otro costal, pero cambia totalmente la concepción. Espero que lo tengan claro. Luego lo digo con la cámara al frente. Yo no soy lo que yo pienso, él no es lo que él piensa. Entonces el mundo de las ideas se traduce de otra manera en la existencia, no en la existencia de un ser fijo. En Colombia es muy complejo porque van a perdonarme muchísimo, pero nuestro nivel intelectual es un poco bajo. Entonces, evidentemente no me enfrento a miles de pensamientos. Somos cerrados, ¿no? La familia, los amigos, los hijos, o sea, núcleos muy cerrados donde casi que mi hijo, como proyección mía, es lo que yo soy. Y de ahí todo mi mundo que se mueve alrededor es casi lo que yo soy. Entonces, esto hace que sea muy elemental, digamos, nuestra forma de verlo. Y pues debe ser así en el resto del mundo, ¿no? Lo que pasa es que pues cuando uno lee a un tipo como Jung, por supuesto entiende que el tipo vivía entre libros, en bibliotecas y todo, entonces claro, él sí es capaz de percibir desde el entrenamiento intelectual que una cosa es el mundo de las ideas, una cosa es el mundo abstracto y otra es lo que la persona es, ¿no? Y eso es súper importante, esa es la base de la psicología contemporánea, esa es la base de todo el pensamiento contemporáneo, lograr que tu pensamiento es la base del bienestar, es la base de la felicidad contemporánea, lograr no envolverte en el mundo, digamos, del drama, sino decidir quién quieres ser o cómo quieres estar, más quién quieres ser, no cómo quieres estar, cómo te quieres sentir bien. Y en eso radica pues un mundo de conocimiento que puede realmente transformar la existencia de estar en el mundo y la manera en que nos relacionamos los unos con los otros. Esto implica realmente revolucionar nuestro universo de vida, nuestra manera de amar el mundo, nuestra manera de crecer en el mundo de una manera distinta y de ver a cada persona que se ubica en el mundo de una manera completamente diferente, sin el miedo que nos produce a la persona, porque es la que comete la acción, es decir, el pensamiento no comete la acción, la persona comete la acción, entonces lo que nos produce miedo es la persona y no lo que nos produce miedo es el pensamiento, o con lo que peleamos es con la persona y no con la manera, y por pelear digo, porque en la medida que entendamos esta diferencia podemos suavizar un poco más la manera bella en que vemos el mundo. Entonces peleamos con la persona y no nos confrontamos con su pensamiento. En la medida que podamos comprender eso, vamos a hacer un mundo completamente diferente. Bien, es largo, luego se los digo de frente.